him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Oh, 주님, 나의 주님, 내 맘에 기쁨 주셨네. 나의 기쁨, 나의 생명. 주 손길 날 구원했네. 주 손길 날 구원했네. 아멘. 예, 감사합니다. 이소연자 잠깐만 마이크 하면서. 예. Dios iba cumpliendo la promesa y aquel corazón cuando lo llegué a tener. Dios me daba la capacidad y me ha dado también el sonido. Ahora, en este solo. Es el 4 de junio. No, es el 3 de junio, sí. ¿En dónde? En el Centro Artista de Hwaseong. ¿Cuántas canciones va a cantar en el concierto de solo? ¿Cuántas canciones usted cantará? En general, son 14 canciones. Entre ellos, ¿podría cantar una canción que usted desea cantar una vez más? ¿Está preparado la orquesta? Esto es realmente algo informal, pero ya que es nuestra familia, esto es posible. Una canción que no está preparado, los músicos no cantan de ninguna manera, pero ella habrá preparado en gran manera. In einem Bächlein helle, das schöss überall, die launische Forelle,
Fische mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blüte, wie sich das Fischlein wand. Solang da Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt die Forelle mit seiner Angel nicht, so fängt die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Macht das Bächlein tückisch trübe und ehe es gedauert, so zückte seine Rute das Fischlein zappelt dran. Ich mit der dürren Blüte sah die Betrogne an und ich mit regen Blüte sah die Betrogne an. 네, 감사합니다.
Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, del 1 vamos a leer. Si han encontrado, yo voy a leer desde el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando sumían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hasta aquí nosotros hemos leído. ¿Cómo están, señores? Nosotros, la vida de creencia, cuando empezamos, ustedes realmente, dentro de la fe de creer en el Señor Jesucristo, cuando ustedes van viviendo, Dios dentro de nosotros de manera maravillosa obra. Eso podemos ver. Yo en el año 1962 recibí la salvación y luego mucha de la familia nuestra ha recibido la salvación. Mi hermana recibió la salvación, como también mi hermana menor también recibió la salvación. La menor también recibió la salvación. También el mayor recibió la salvación. Mi padre recibió la salvación. Y también mi tío recibió la salvación. También mi tía recibió la salvación. También mis primos de Japón han recibido la salvación. También mi cuñada de Corea ha recibido la salvación. También su hijo. 2 hijos suyos también han recibido la salvación. Y luego, entre nuestros parientes, en la parte de mi esposa, yo nunca traté para que reciban la salvación, pero realmente eché mi corazón para que mi padre reciba la salvación, pero 3 días antes de que reciba la salvación murió. Y luego murió después de recibir la salvación. Yo estando dentro de Jesucristo, desde pequeño yo era muy débil. Y siempre era muy bajo. Y de aquella manera yo vivía. Hace 20 años atrás, el estómago, realmente tenía un estómago muy débil, pero Dios me curó por entero aquello. En el año 1997, 8, 9, se había empeorado el estado de mi corazón. Yo, cuando ponía realmente el corazón y yo iba oyendo mi corazón, el pulso de mi corazón iba sonando y luego paraba mi corazón. Cuando yo iba oyendo el pulso y sintiendo el pulso, era muy rara la sensación. Puede que yo me muera. Y después otra vez empezó a latir. Yo en el hospital Hanya me había hecho un control,
pero no habían encontrado la razón de mi enfermedad. Ellos dijeron que no había ningún problema. El problema era latiendo mi corazón en medio paraba. No es que paraba así un momento, sino que a veces 5 segundos, 7 segundos parecía que iba parando, a veces paraba durante 1 hora. Eso sentía yo, como que yo lo sentía en Nueva York, de Estados Unidos. El especialista cardiólogo, el mejor del mundo entero. Un anciano me hizo el control a mí. Él, todo el día entero, comenzó a hacer el control de mi corazón. Me había conectado con el monitor a mí. Y yo iba trotando. Trotaba. Y me iba haciendo el control con la medicina actual. No hay ni un tratamiento que le podamos dar, me dijo. Yo me reí, no podía menos que salir sonriendo al hospital. En el año 1999, en Lima de Perú, realizábamos la campaña delante del público cuando yo me paré y cuando hacían la presentación y dentro yo estaba allí atrás, bueno, sentado. Tanto latía mi corazón y no podía aguantar. Me bajé ahí en la sala de espera de los atletas y luego me subí. Era mayo del año 99. En el año 99, el 7 de junio, cuando yo estaba en Daejeon, en la iglesia Hanbat, se hacía una construcción en la que iban pegando la roca en el edificio de 7 pisos. Los obreros se habían subido mediante la escalera y ellos iban trabajando en lo alto y con solo ver latía mi corazón fuertemente. Yo dije, ¿cuántos meses podré sobrevivir? En Estados Unidos estaba mi hijo y me acordé de él. Él estaba estudiando en Estados Unidos. El estudio, cuanto fuese, lo puede realizar, pero si yo muero, ¿quién le enseñará la fe a mi hijo? Yo le dije, bueno, voy a hacer para que deje el colegio y yo quería como que enseñar la fe. Hasta eso llegué a pensar. En el año 99, en agosto, de manera milagrosa, Dios había limpiado mi corazón, había curado por entero de manera perfecta mi corazón. Yo no puedo menos que creer en el Señor. Yo, congregando a la iglesia, yo hacía muchas cosas malas. Yo, luego que recibí la salvación, esta vida tan mala, yo no podía despojarme de ello. Pero después de recibir la salvación, cuando pensaba en Jesucristo, mi vida uno a uno iba cambiando y exactamente yo podía llegar a ver. Algo más importante, cuando iba al seminario y luego cuando estaba en Apcoctón, Changpali, Dios, dentro de mi vida, yo veía cómo iba trabajando y de manera maravillosa, exactamente yo podía llegar a ver. Especialmente, yo cuando estaba en el cuartel, dentro de compañeros que eran iguales a mí, yo vivía con ellos, pero la vida de ellos era completamente distinta a mi vida. Ellos sentían dificultad en el cuartel, incomodidad, se escapaban del cuartel. Entre mis compañeros había muchísimos que se iban escapando. Yo, aunque vivíamos la misma vida, yo estaba muy feliz. Hasta ahora, yo me acuerdo de la vida en el cuartel. Nosotros teníamos que hacer el control a la madrugada y 20 nosotros estamos en una base.
ya que tenemos que inspeccionar si hay alguien que venga de afuera, y a eso se le dice inspector de la madrugada. Entonces, desde las 12, otra vez a las 2, 4, después 4 a 5. 4 personas al día hacen de inspector. Son 20 personas, entonces dentro de 5 días otra vez le llega el turno. Yo le dije a mis compañeros, hey, yo todos los días voy a ser inspector, pero quisiera que ustedes me den la última hora a mí. Y a las 4 de la madrugada yo me levantaba. El inspector nada tiene que hacer, solamente tiene que ver si viene alguien de afuera. De las 4 hasta las 6 yo podía leer la Biblia. Yo en el área de comunicación, ya que era mi trabajo hacer aquello, yo soy de la promoción 302, entonces debía de cuidar a los estudiantes. Y a los estudiantes, con el que le inspecciona, come antes que otros, prepara la educación de la promoción 312. Entonces me dijo el compañero, usted no haga esto, yo lo haré. Continuamente él me decía eso. Yo me di cuenta que él era muy inteligente. Entonces si yo estaba allí, como que yo le molestaba. Y yo le dije, bueno, hazlo tú, le dije a él. Y este compañero estaba muy contento porque yo no estaba, porque cuando yo no estaba, él era el líder. Y mientras que él iba preparando, yo durante 1 hora podía orar ante el Señor en la habitación. Yo durante 2 horas leía la Biblia. Durante 1 hora oraba. Y los domingos yo guiaba el culto de nuestra iglesia. En mi corazón, el Señor estaba lleno en mí. Había mucha dificultad en el cuartel, pero cuando estaba solo era problema. Pero cuando Jesucristo estaba junto a mí, me iba guiando, me iba dirigiendo, nada de lo que fuese sería problema. Desde aquel día, las veces que haya dificultad en el cuartel, nada era difícil. Nada era para preocuparme porque Jesucristo estaba conmigo. Entonces, de manera maravillosa, me iba guiando a mí. Durante 3 años, terminando el servicio militar, cuando salíamos nosotros, yo dije, si Jesucristo que es así está junto conmigo, aunque sea en el desierto de Sahara, yo podré sobrevivir. Si Jesucristo está conmigo, sea en el Polo Sur, yo podré sobrevivir. Realmente Jesucristo estando junto a mí. Hasta ahora la dificultad, el dolor, la angustia, todo aquello no lo dejó en mí, sino que Él me iba guiando. Yo ahora tengo 73 años a la edad coreana. En los 73 años en Corea creo que no hay muchos que están sobre el púlpito a esta edad. A la mañana, cuando yo me subo en este púlpito, yo soy muy feliz. La semana pasada en Daegu, en Cheonju, en Seúl, Cheonju, Daegu, realizamos la campaña. Yo en gran manera sentía felicidad, sentía gozo en mi corazón. Veía cómo las personas venían a la campaña de Doche y recibían el perdón del pecado. Yo también tuve mucha comunión personal con mucha gente recibiendo la salvación. Ellos iban cambiando. Yo estaba muy contento, muy contento. Dentro mío, aunque había muchos problemas, siempre el Señor era mucho más grandioso que el problema que yo tenía. Y en el templo de Jerusalén, cuando el Señor entró, había muchos vendedores que vendían paloma, bueyes. Pero en nuestro corazón, eso va describiendo nuestro corazón. En nuestro corazón, sea cual fuera el problema que tengamos, sea la dificultad que tengamos, el templo de Jerusalén como está sucio, vil, y como va ahora, en realidad
teniendo excremento la vaca y es sucio. Hasta antes de que venga el Señor Jesucristo era así, pero después de que viene el Señor Jesucristo, todo es echado. Y luego se oye a himnos, se oye a palabra, se oye a oración. Era muy distinto. Iba cambiando. Va hablando acerca de nuestro corazón. Señores, las personas que no tienen a Jesucristo, ¿cómo viven ellos? Señores, yo veo que los hermanos de la iglesia Canaán son felices en esta ocasión. Del grupo de los Silver, los ancianos. Yo pasaba largo en el segundo piso. Estaban practicando con música los abuelos y las abuelas de Silver. Y el delegado de los Silver, el anciano Shinchano, que me dijo a mí que de los Silver, en esta ocasión, dice que los ancianos determinaron en patrocinar con $5,000 al coro Gracias. Pero antes de oír aquello, yo veía cómo cantaban el grupo de los Silver. Realmente parecían muy felices. ¿Cómo que ellos son abuelitos de los Silver? Ellos son oro, gold. Ayer nosotros en la casa retiro de TEDOC hemos realizado la reunión de IYF como también el entrenamiento de Good News Core. El anciano Pang Muntek y yo, el pastor Munyongju, Pagyongju, entre los 4 vinimos en carro a la cena. Debíamos de cenar nosotros. Rápidamente debíamos subir. Pero dijimos, vamos a comer en Daejeon. En Daejeon hay un restaurante de carne que administra nuestra hermana de la iglesia. Vamos, le dijimos. Claro, el anciano Pangmuntek pagó el dinero. Yo, si alguien se sube a mi carro, nada es gratuito. Cuando entramos para comer, una hermana de nuestra iglesia se había casado y se había ido a Daejeon. Ese matrimonio estaba comiendo en ese restaurante y yo le pillé a ellos. El matrimonio, 2, con un bebé. Además estaba con el vientre hinchado, embarazada ella. Y el marido trabaja en Kihyun. Dice que ellos son matrimonios que se encuentran solamente el fin de semana porque el marido tiene que ir a trabajar entre semana. Y ambos iban comiendo y yo, cuando los veía, ellos parecían tan bellos. Después de haberme casado, creo que nunca yo con mi esposa fui a un restaurante a comer. No tengo en el recuerdo aquello. Mi esposa, después que me casé, al comienzo, cuando fuimos a la campaña, porque yo era expositor, me habían dado pasaje. Yo entonces, mi esposa iba sufriendo en aquel entonces. Era un periodo difícil. Por primera vez en mi vida, yo pensaba en darle un regalo a mi esposa. Era muy difícil comprar un regalo para mi esposa. Investigué. Tenía vergüenza, pero compré una blusa para mi esposa. Compré por primera vez una blusa para mi esposa. Y le regalé a mi esposa. Mi esposa abrió sus ojos y me dijo, ¿por cuánto has comprado esto? Entonces, era como que expresaba, estamos en dificultad, ¿cómo te atreves a comprar aquello, Y yo por dentro dije, ¿por qué no me agradece? Creo que pagué $30, $40, pero quería engañarle, mentirle que compré a $20, pero no le mentí. Y ella dijo, esto compraste por esa cantidad, ¿es posible? Y dentro mío yo dije, nunca más le voy a comprar un regalo a ella. Y realmente nunca más le compré. ¿Para qué comprarle y recibir insultos,
Ayer yo comiendo la comida. Yo comiendo, estaba en la habitación de al lado viniendo. El matrimonio arrodillado iba oyendo la palabra mientras que iba comiendo. Ese dibujo era tan bello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuando vivía en Seúl ella era débil. Pero, era tan frágil. Ahora el vientre está hinchado. Come mucho. Yo al marido le dije, muchas gracias, le dije al marido. Ella hasta come carne por ti. Ay, muchas gracias. Ella es feliz por ti. Yo realmente no conocía aquella belleza. La gente del mundo dice que entre el matrimonio toma bebidas alcohólicas. Yo, después de recibir la salvación por primera vez, veo que un matrimonio come en el restaurante. En nuestra iglesia, los matrimonios realmente tienen tanto amor, tanto cariño. Los Silver también. Esto no está errado el que me exprese así, ¿verdad? De los Silver también. El grupo Silver, delante del piano. Son personas viejitas, si hablamos así. Realmente parecen tan bellos, son bonitos. ¡Wow! Nuestra iglesia. ¡Wow! ¡Qué felices son los de Silver! Los hermanos de la iglesia, ¡qué felices son! Y si queremos nosotros certificar la felicidad que tenemos, hay una manera. Ahora, el porcentaje del divorcio en Corea sobrepasa los 30%. En nuestra iglesia el porcentaje de divorcio no es ni 0,1%. Casi los que se han divorciado. Casi uno. En nuestra iglesia los hermanos, cuando vemos la vida de cómo ellos van viviendo, otros solamente conocen iglesia, otros dicen, tú solamente conoces la iglesia, lo único que conoces es iglesia. Digan o no digan aquello, el matrimonio es muy feliz. Luego el marido, sin fe, cuando apenas viene el domingo y cuando la mañana ora, cuando la esposa ora por el marido ora, es muy, muy bello. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de recibir la salvación, el Señor Jesucristo, si viene a nuestro corazón, el Señor Jesucristo cuando entra al templo de Jerusalén, hay buey, hay oveja, hay paloma, y van aleteando, el buey tiene excremento, la oveja con su excremento está sucio, y se oye realmente a tanto ruido, y se alborota, pero el Señor Jesucristo de repente, cuando llega, aquel ruido que alborotaba va calmándose y hay un silencio. Señores, yo antes de recibir la salvación, antes de obtener el perdón del pecado, la tierra estaba en medio del desorden, en medio del vacío. Sentía mucho vacío. Un vacío que no conocía iba viniendo a mi corazón. Después de comer, después de cenar, no podía estar sentado en la habitación. Como si nada, yo mientras que caminaba a la noche, debía caminar así con los amigos, para llenar aquel vacío debía de jugar a las barajas, robar en el campo ajeno las plantas, y de manera tan oscura, yo había vivido. En el año 1962, el Señor Jesucristo en mi corazón, todo pecado, el hecho que me ha perdonado a mí, yo llegué a entender en mi corazón, después de aquel momento, Jesucristo, habiendo entrado a mi corazón, algo increíble que sucedió en mí. Aquella oscuridad, aquella desesperación,
aquello que era tan decepcionante. Cuando uno prende la luz, toda la oscuridad se marcha como ello. Después de ello, yo cuando estaba en Apkoton, Changpali, en Kimchon, yo cuando vi en Kimchon me puse a pensar en esto. No sé bien, pero en Kimchon, seguramente nosotros somos los más pobres. No habrá gente pobre como nosotros, decía yo. Así dije yo. Mi corazón se había llenado de la paz. Ahora estoy bastante gordo. Ya, realmente mi peso ha aumentado mucho. Mi vientre está hinchado. Pero en aquel entonces estaba tan delgado yo. Cuando me dijo, un doctor me vio y me dijo, de tan delgado que está usted, su boca parece más grande. Realmente era una persona que, claro, yo vivo mediante lo que hablo, ¿verdad? Y solamente se veía mi boca cuando me veían. Nunca mi corazón pensaba de que yo sentía un vacío. Nunca pensé en mi corazón de que sentía una soledad. Aunque tenía dificultad, nunca me desesperé. El Señor Jesucristo, Él no solamente está como dueño en mi corazón, sino que estando como dueño en mi corazón, yo también. El Señor dentro mío, confiando de que permanece. Cuando yo llego a sentir aquello, por más que viene la soledad, eso no es mi problema, es problema del Señor. De nuevo recalco, el templo de Jerusalén mediante buey, paloma, oveja, aunque está sucio por ello, después que viene el Señor, después que el Señor entra, aquello no es ningún problema y automáticamente queda limpio. Después de un momento, se oye alabanza en el templo, se oye cómo comparten la palabra de la Biblia, se oye cómo van testificando, se oye oración, se oye a cómo sobreabunda el gozo y enaltecen al Señor. El llanto, el maullo, ahora el Señor, ahora los hermanos santos, el himno y el agradecimiento de ellos está en el lugar de la oscuridad y la oscuridad se marcha. En esta mañana, hermanos y hermanas que están en este lugar, de la misma manera están sentados aquí en la misma hora, en la misma silla. Los que tienen ropa blanca, negra, hay alguien con estatura baja, alta, hay gente sobresaliente y menos sobresaliente, pero el mundo del corazón es distinto. Vamos a leer la Biblia. Dios, mediante Josué, había ido a dominar la ciudad de Jericó. Primeramente, todo el pueblo, Josué lo llamó y le dijo, si ustedes, sea oro, plata, sea lo que fuera, entreguen al Señor. En caso que ustedes, eso que deben entregar, si lo toman para sí, ustedes serán en lugar de aquel material entregado, y temo realmente que ustedes sean malditos. Y a todo el pueblo le va contando. Todos han oído aquella palabra. Si alguien recoge un pedazo de oro, si uno trae una ropa, eso es entregarlo. Pero cuando uno realmente hace eso, su posesión, su ser tendrá que ser entregado y será maldito. La gente tuvo miedo, pero Acán no actuó así. Simplemente
aunque oyó la palabra de Josué, dentro del corazón de Acán, aquella palabra no se había establecido en su corazón. Acán, cuando estaba en medio de la guerra, le había realmente sacado mucho material a los enemigos. Allí había un manto bello, era tan extravagante. Ya su corazón había sido cautivado por ello. Ah, como quisiera ponerme esto, era tan bello. Oro, qué lindo esto. Ah, voy a guardar esto y para mi nuera luego le voy a regalar. Ese corazón tenía. De la misma manera, aunque había oído la palabra de Josué, entre lo que has entregado, si tú haces posesión de ello, temo de que tú seas entregado a cambio de ello, ya que la palabra de Dios no está dentro de sí. En su corazón tiene el deseo de tomar aquello. En su corazón ha habido miles de dificultades, miles de guerras, leyendo la Biblia, orando, viniendo a la iglesia a oír la palabra, teniendo comunión. En el corazón de ustedes, la palabra de Dios se va a establecer. Pero, viniendo al salón de culto, ustedes oyen la palabra y consideran poca cosa aquello. De la misma manera, aunque participan al culto, yo esta palabra, esto será vida para mí. Yo oyendo esta palabra, guardaré esta palabra en mi corazón y esta palabra echará la oscuridad de mí. Esta palabra echará la maldición de mí. Esta palabra, si permanece en mí, echará el temor de mí. Algunos que realmente son locos dicen, guía había en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no existe aquello. Ellos dicen así, es algo tan absurdo. En el Nuevo Testamento no existe pastor alguno. Ellos dicen, son realmente algo tan torpe lo que dicen. ¿Por qué le dice a Pedro para que pastoree? Si pastorea, es pastor, significa que pastoree el rebaño, entre ellos pelearán con el león, pelearán con el lobo, pelearán con aquellas bestias y comerán del pasto así, solamente entre el rebaño. Los que quieren ir tras el deseo de la carne nada más. En lugar de servir a Dios, le encanta servir a Baal. ¿Por qué? Porque Dios, cuando aquellos profetas vienen y le exhorta al pueblo y le dice para que se arrepienta, así le dice el profeta. Pero a Senat, Baal, ¿qué palabra le va a decir a ellos, verdad? El ídolo, ¿qué palabra mencionará? Haga lo que haga el ídolo, no dice absolutamente nada. Realmente, Astarot, Baal, es mucho más beneficioso para ellos en lugar de servir a Dios. Realmente no pueden servir a la vez a Dios y a Astarot y a Baal a la vez, por lo cual por boca dicen que sirven a Dios y como mediante el pastor come del pasto. La palabra de Dios cuando entra exactamente en el corazón de ustedes, dentro del corazón de ustedes, la fe de creer en la palabra surge en ustedes. Entonces, Josué, la palabra que menciona, eso que ustedes entregan, realmente temo que sean malditos por aquello que ustedes van tomando posesión. Josué tiene miedo, pero Acán considera ligero aquello. Esta palabra de Dios es distinta a otras palabras. Yo en el mismo púlpito doy el mismo sermón, estoy sentado de la misma manera, sin embargo, la palabra de Dios, conforme a la fe, es distinto de cómo se oye.
es completamente distinto como uno lo oye conforme al nivel de la fe. Ustedes cuando compran el cassette del sermón y vuélvanlo a oír. Esto dice, como que yo no oí en el sermón, esto yo no lo oí. En la segunda ocasión logran oír aquello. La mayoría de los hermanos me dicen, pastor, ¿por qué usted repite siempre lo mismo? 100 veces por más que repita, hay gente que absolutamente no entienda que el sentido. Si aquella palabra, Jehová, si ustedes toman lo que ven ahí, tengo miedo que ustedes sean malditos por lo que van poseyendo. Y entonces tú recibirás la maldición. Y Josué tiene miedo por ello. Pero Acán había tomado el manto, tomó el oro, tomó la plata. Acán, sus hijos, sus hijas, toda la familia ha sido maldito. ¿Por qué? Porque había oído la palabra del siervo de Dios en el corazón de otras personas. La palabra del siervo estando vivo en el corazón de ellos, cuando veían el oro, plata, muebles, por más que veían lo bueno, lo codiciable, la palabra de Dios que estaba vivo en su corazón, estando vivo en sí, tenían miedo y no podían tomar aquello. Acán había oído claramente aquella palabra. Dentro de aquel corazón la palabra de Dios no estaba vivo conforme a su pensamiento. Su pensamiento estaba lleno en sí. Si ustedes con fe van viviendo en esta mañana, aprendiendo la fe, si van por el camino de la fe, aquella fe no es creer en el pastor Oxupar o es creer al pastor Chokyun. No me refiero a ello. Pastor Oxupar, la palabra de Dios que sale mediante el pastor Oxupar, la palabra de Dios que aparece mediante el pastor Munyongjun Chogyun, si creen en esa palabra de Dios, la palabra de Dios cuando ustedes lo aceptan en su corazón, en el corazón de ustedes, la palabra de Dios se va a fijar en el corazón de ustedes cuando con la fe la palabra de Dios se fija en ustedes, va a echar la maldición, va a echar la oscuridad, la destrucción, el dolor, la prueba, la tentación lo echará y será de fuerza. Por lo cual, ustedes, cuando vienen a este culto, no es que vienen así simplemente, vengan un poco más temprano. ¿Qué palabra voy a oír hoy? Preparen aquello. La semana pasada, ¿qué palabra ha mencionado? ¿Cuánto lo recuerdo? Abran el cuaderno, lean la Biblia y siéntense en el lugar que sea bueno de oír la palabra, sentado, y todo lo que sea molestia para el culto, dejando atrás el celular, apagando por entero o dejando sin sonido por entero. Y luego no es venir así simplemente, sino para expresar el agradecimiento, aunque sea grande o pequeña cantidad, preparando el dinero en el corazón y con un corazón de cariño los que van oyendo, aunque sea la misma palabra, 100%, aunque no entre, 70, 50%, cuando entra, la vida de aquella persona cambia en gran manera y la palabra de Dios cuando está vivo dentro de ustedes, del pecado, ustedes quedan liberados. Hoy en día, muchos miembros de Corea, aunque dicen por decirse que congregan a una iglesia, muchos están sufriendo amarrados por el pecado. Muchos, ¿por qué sufren amarrados por el pecado? Tienen memoria de haber cometido pecado, tienen memoria del pecado, también tienen remordimiento de conciencia. Esa memoria, el recuerdo de haber cometido pecado tienen, pero el Señor Jesucristo ha lavado todo su pecado con toda convicción, ya que no creen en ello. Teóricamente dice Jesucristo perdona el pecado, aunque lo sabe. Esa teoría del dolor del pecado, del temor del pecado, realmente no me puede liberar, no puede liberar a aquellas personas. Si Jesucristo, aquella palabra de que ha liberado a nosotros del pecado está en nuestro corazón y se establece en nuestro corazón, ustedes serán liberados del pecado.
Si son liberados del pecado, cuando vayan delante de Dios con libertad, podrán presentarse ante Dios, y cuando se acercan a Dios y podrán sentir que el corazón de ustedes se acerca a Dios, ustedes anhelarán al Señor, amarán al Señor, y ustedes sentirán gran cariño por el Señor y servirán al Señor. Y aquellas personas, cuando tengan una pequeña dificultad, se apoyarán en Dios, y Dios dentro de aquellas personas, estando vivo, trabajará. Ayer el anciano Pangmonte, ¿qué me dijo el anciano a mí? Que hoy en día hay mucha gente que se suicida, que mucha gente que está en la profesión de leyes se suicida. Por ejemplo, jueces, abogados, fiscales, dice que se suicidan. El anciano Pangmonte que me dijo, cuando va a un juicio, se encuentra con sus compañeros así del instituto en el que estaba. Hay gente que es fiscal, abogado, juez. Sus compañeros se asustan. Dice que han envejecido mucho ellos. Han envejecido mucho. Entre ellos, muchos de la promoción. Algunos son jueces, fiscales, abogados de la promoción. Dice que tres personas de la misma promoción que el abogado se han suicidado. Así le dije. Porque uno tenga dinero no es que descansa el corazón. Aunque tenga dinero y aunque ponga realmente un inspector en su casa para que no venga el ladrón, pueden poner realmente una caja fuerte, pero el que guarda el corazón, no con pistola se puede guardar. No, el soldado no es el que puede guardar, el guardia del corazón. Realmente siempre Saúl andaba con alguien que le protegía. David nunca tuvo guarda. Realmente Dios le iba protegiendo a Saúl, por más que le quería matar, no podía matar a David. Pero Saúl al final muere. No solamente muere él, muere Saúl, todos sus hijos a la vez. Mueren todos. Señores, nosotros, cuando vemos con nuestros ojos, los que tienen al Señor Jesucristo, resplandece en su rostro. No es así. Sino que cuando vemos el corazón de ellos, cuando vemos el mundo, el corazón de la gente que cree en Jesucristo. Si no tiene a Jesucristo, los que no tienen dinero sienten un gran anhelo para ganar dinero. Aunque ganan dinero, la gente no tiene satisfacción, no tiene gozo, no tiene paz, y por el dinero surgen problemas. Una vez me contaba, una persona dice que $100 millones echó a perder. Había ganado de manera tan difícil los $100 millones, estaba ya viejo, estaba con su hija. Dice que le encargó esa cantidad de dinero a su hija. La hija tuvo un novio. Y cuando tuvo un novio, debía esconder aquello. Tanto ella le quería contar a su novio, entonces le contó, porque ella no podía aguantarse. Al novio dice que de manera astuta llevó todo ese dinero. Tenía 100 millones. ¿Quién va a tener preocupación, verdad? Con solo pensar que tenía, desde el momento que voló aquel dinero, ya tenía preocupación y angustia. Así es el ser humano. La paz. Mediante el Señor Jesucristo viene la paz. Pero señores, ustedes viniendo aquí, cuando tienen culto aquí, es algo que se obtiene mediante el corazón. No uno paga porque tiene culto. No es que ahora porque tenga culto uno sube de nivel. No es así porque uno venga al culto. La palabra de Dios en nuestro corazón, cuando se fija, se posiciona. Las otras personas del mundo tienen 30% de divorcio por los hermanos de Gangnam.
casi el 0%, 0,1%. Apenas uno se divorcia. La razón por la cual no se divorcia, ¿cuál es? El Señor estando presente. Tiene fuerza, tiene gozo en su corazón. Claro, los hermanos salvos. Hay veces que el corazón entre el marido y mujer no encaja. Aunque son hermanos salvos, hay veces que se pelea entre el marido y la mujer. Aunque son hermanos salvos, entre el matrimonio, a veces la opinión es distinta. Pero en el corazón, ya que Jesucristo está presente, aquella mujer me menosprecia a mí. ¿Qué hago de ella? El Señor, para que no tenga aquel corazón. Mi marido solamente es terco. Dice que su casa es sobresaliente. Mi casa es mejor que la de su casa. Me menosprecia. Las mujeres pueden tener aquel corazón. Pero, señores, el Señor Jesucristo estando dentro de nuestro corazón, el temor, la tristeza, la angustia lo va echando. Por lo cual, después de recibir la salvación dentro de Jesucristo, los que van viviendo, por más que tenga poco dinero, no envidia a los que tienen mucho dinero, por más que está en dificultad, no envidia a los que sienten paz, viven así. Por lo cual ustedes, por más que tengan dificultad, vienen al culto. Viniendo al culto, oyen la palabra. Y esta palabra, cuando se fija en el corazón de ustedes, aquella palabra estando en el corazón de ustedes, estando dentro de Jesucristo, por más que tengan la enfermedad, dificultad, eso no es ningún problema. A la madrugada, el pastor Shin Jae-un me llamó por teléfono. La pastora estaba enferma, como que siempre tenía gripe, pero el 15 de mayo se internó. Pasó 10 días, ahora ya ha pasado casi 15 días, pero en el hospital dice que tuvo pulmonía. Realmente la pulmonía es muy peligrosa, especialmente los niños. Es una enfermedad que rápidamente uno puede morir. La pastora no podía respirar y le habían puesto un aparato respiratorio artificial y el doctor le puso anestesia y en estado de anestesia le iba tratando con la enfermedad y el pastor me pidió oración. Yo oro en medio de ustedes. ¿Quién no ora? Claro que oramos, todos oramos. Pero los que están cerca de Jesucristo y los que están lejos de Jesucristo, hay diferencia. El que tenga la fe y la palabra de Dios, el que permanezca en ustedes después de orar. Sí, Dios va a escuchar esta oración. Tiene una paz en su corazón. Tiene un gozo, tiene una esperanza en su corazón. Entonces, el dolor, el quebranto, ¿en dónde empieza? Empieza del corazón. Empieza del corazón. En su corazón cuando tiene el temor. Ese temor hace para que cometa un gran accidente. Cuando tiene un odio, ese odio puede acarrear un gran problema. Cuando tiene una gran decepción, aquella decepción hace para que renunciemos a la vida. Cuando la pobreza se establece, nosotros queremos robar y de tal manera el corazón dentro de nosotros, si bien no sabemos cómo trabajan nosotros en la iglesia, porque yo tenga culto. ¿Para qué esta hora tan importante me voy a ir en carro y tener culto? Es tan largo el culto de nuestra iglesia y dormitando en la iglesia. ¿Para qué yo dejé pasar el tiempo? Es posible aquí. Puede que ustedes digan eso. Pero si ustedes viniendo aquí, oyendo la palabra, si entienden la palabra, cuando llegan a creer aquello en el corazón de ustedes, esta palabra eliminará la tristeza, el dolor, la angustia, no solamente eso, sino que por el temor, por el odio, el pecado que surge es tremendo, no se imagina. La gente viola a la mujer y debería terminar violándola, pero ya que conoce al hombre, si ella me denuncia, me pillarán, tiene miedo. Y muchas veces por eso matan a la mujer que violan. Es por eso que ocurre aquello.
La gente tiene miedo y cree que eso no es ningún pecado. Por temer, muchos cometen crimen y tienen miedo de la pobreza, por eso roban. Por si otros le pillen, miente otra vez por temor que le pillen, mata por temor. Por lo cual, Satán no nos dice mata, sino que nos hace primeramente temer, luego nos hace matar y nos hace robar. De tal manera nos hace cometer el pecado. Por lo cual, viniendo a la iglesia cuando oyen la palabra, esta palabra, cuando se establece en el corazón de ustedes, echando el miedo, echando la tristeza, en el caso de Acán, si la palabra de Dios se establece en él, aquel manto, por más bueno que parezca, no lo tomaría. Por más bueno que parezca el oro, no lo tomaría, no tomaría la plata. Ya que no tiene la palabra, no hay una fuerza que le vaya realmente sujetando, ya que realmente codicia el manto, el oro, tomó aquello y conforme a la palabra de Josué, toda la familia ha sido apedreada y ha muerto. Acá, cuando es llevado en el valle, también el hijo, la hija también es llevado, la esposa también. El hijo que le habrá dicho, papá, ¿por qué tú has tomado el pedazo de oro? Papá, ¿por qué usted ha traído el manto? Ya vamos a morir por ello, papá. Eso. ¿Por qué ha tomado el oro? ¿Por qué trajo ese manto tan bello? ¿Por qué lo trajo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en su corazón no estaba y por lo cual actuó de tal manera. Superficialmente parece que es por una codicia. Superficialmente parece que con envidia porque quería, parece que hizo eso, pero en la vida de ustedes, cuando la palabra de Dios no se asienta en ustedes, el pecado, el problema que surge es tan inmenso, pero la relación directa es porque lo han tomado, pero la razón es que ustedes lo han tomado porque no tienen la palabra, ya que no saben pensar. Ustedes, porque no han tenido la palabra, han cometido pecado porque Dios no estaba en mí. Yo tuve temor, con codicia he vivido. No hay nadie que piense así. Aquellas personas no consideran preciso la palabra de Dios. Cada palabra es una vida eterna y la palabra cambia la vida de uno, cambia su vida entera, pero en su corazón echa el dolor, la maldición, el pecado, la tristeza. Y eso es la palabra viva del Señor que está vivo, pero los que no conocen aquello, la palabra lo consideran de manera ligera y van dormitando ante la palabra. Y la palabra así a medias lo llegan a entender y como si fuera que es sobresaliente. Y no es que la palabra está establecida en sí, sino que su pensamiento está establecido. Y su pensamiento realmente hace para que codicie el manto, hace para que codicie el oro. La palabra de Dios hace para que codicie el oro. La palabra de Dios hace para que codicie el manto. No, de ninguna manera, porque no ha tenido la palabra. Es así. Es así. Yo, cuando mi hijo en Manhattan de Estados Unidos, en Harlem, yo escuché que empezó el evangelio. En Harlem había establecido el salón de culto. En Harlem es la ciudad de la droga. Es un lugar que no se puede ni expresar. Yo hace años le pregunté, en Harlem quisiera comprar un apartamento, le dije,
¿Cuánto cuesta el apartamento? Con $1 dice que se puede comprar el apartamento. No hay nadie que compre. Hay tanto homicidio. En Harlem hemos establecido la iglesia. Los hermanos entregan volante. Todos así lo dejan y se van. Empezamos a tocar las puertas de Harlem. En el rincón de Harlem. Los que no han podido ver aquella luz y en medio de la oscuridad. Aquellos que han vivido. Viendo cómo iban tocando las puertas, iban abriendo. ¿Quién es? ¿Cómo vino usted? Nosotros somos gente que cree en Jesucristo. Queremos hablar con usted. ¿Podemos entrar? ¿Qué? ¿Que va a venir a mi casa usted? Y derraman lágrimas. ¿Usted sabe qué clase de personas somos? Nadie quiere encontrarse con nosotros. Nos han abandonado. Pero usted no son ser humano. No son ser humanos, son Jesucristo mismo. La gente por miedo, porque puede perder la vida, le advierte, sí, es peligroso. Pueden perder la vida. Ellos, ¿por qué? ¿Por qué? Con miedo, sin temer, han podido ir a Harlem. ¿Por qué sin temer han podido ir? Porque la palabra de Dios estaba en su corazón y han evangelizado en Harlem mucho tiempo. No hay ninguno entre ellos que se haya lastimado. Varias personas han recibido la salvación. Es tan conmovedor. Ellos han venido a nuestra casa. Yo, después de que llegué a esta casa, pasó 5 años, 10 años, nadie ha tocado mi puerta, pero ellos han tocado el portón de mi casa. Estos drogadictos sucios que están en medio del pecado, ellos han venido a buscar a aquellos drogadictos. A la madrugada levantándose. Yo leí la revista de junio que aparecía acerca de Harlem. Leí cómo la hermana recibió la salvación. Tenía una amiga. Su amiga era una lesbiana. La que escribió el testimonio no era lesbiana, pero la lesbiana amaba a ella. Un día la lesbiana había muerto por unos disparos. Y aquello iba contando. Esta hermana recibió la salvación. Es realmente increíble. Hermanos de la iglesia de Gangnam. La cara, la estatura, la edad, todo es distinto. Pero hay una cosa que es igual en nosotros. La palabra de Dios lo hemos recibido. Esta palabra de Dios es el corazón de Jesucristo. Hermanos, hermanas de la iglesia de Gangnam. En el corazón de ustedes, la palabra de Dios está presente. Pero, qué triste, algunas personas en la cabeza tienen la palabra de Dios, pero hay muchos que no tienen la palabra de Dios en su corazón. Aunque lo tienen en la mente, los que no tienen en su corazón la palabra de Dios. La palabra que está en la mente no le puede guardar a su ser, pero la palabra de Dios que está en su corazón y está fijo allí, del pecado, de la oscuridad, de la tristeza, nos despoja. Hoy, yo quisiera comentar esta palabra acerca de Saúl. Estableciendo Dios a Saúl, había mencionado al comienzo, había peleado con el Amón de Naas de Amón, obtuvo la victoria. A donde vaya, Dios estaba con Saúl. Pero en el corazón de Saúl, el hecho de que Dios estaba con él, ya que eso no lo tenía en su corazón, en medio de la guerra
con los filisteos 30,000 carretas, 6,000 caballos, y la persona era más que la arena del mar. En su corazón, teniendo a Dios, si pelea con los filisteos, Dios le daría la victoria, no sería ningún problema. Pero por no tener a Dios tenía miedo, por lo cual no pudo ir a la guerra. Todas las personas se escaparon y ahora apenas era 600. En ese momento, 1 Samuel 14 se abre y Jonatán, siendo guiado en su corazón por Dios, había ido junto a los filisteos y los filisteos, temblando, han caído y obtienen la victoria. Eso es lo que aparece en el 14. Saúl realmente no había obedecido la palabra de Dios. Dios le da una oportunidad en el 15 a Saúl. ¿Qué palabra le da? En el 15:1, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Aquí dice, está atento a las palabras de Jehová. El 2, así ha dicho Jehová a los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En el corazón de Saúl, esta palabra no lo había tenido en su corazón. Lo oyó, lo tenía en la mente. Lo que lo oyó. De que oyó. Y peleó con los de Amalek. Pero peleando con Amalek, realmente la palabra de Dios. Yo, cuando hablo con mi hijo, le digo: Yongo, sí, padre, haz esto, y yo le hago trabajar. Sí. Y voy a trabajar. Y le llamo: ven otra vez. Yo tuve este corazón, por lo cual yo así quisiera hacerlo. Desde hace tiempo atrás yo tuve este corazón. No es que simplemente le hago trabajar, sino que yo aquel corazón de trabajar le transmito a mi hijo y le digo: ve, haz esto. Mi hijo, recibiendo mi corazón, a veces, ¿qué hago esto? ¿Cómo hago esto? El corazón de mi padre será así. Conforme a mi corazón, mi hijo va trabajando. Dentro del corazón de ustedes, la palabra de Dios, si permanece en el corazón de ustedes, el corazón de ustedes, cuando es guiado por la palabra de Dios y va trabajando, entonces hagan lo que hagan. Será bendición, será gozo, será una gloria. Pero el rey Saúl, ¿cómo lo hizo? Había matado a los de Amalek. Había golpeado, atacado a ellos. Pero en la Biblia, ¿qué dice? En el 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávilas hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y luego dice, el 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Aquí, si le dice, ahora para que mate todo, debe matar hasta Agag, ¿correcto? Debe matar hasta el rey Agag. Además, si le dice para que mate ovejas, ganados, sea gordo, sea flaco, a todos debe matar. Pero en el corazón de Saúl lo ha engordado. La gordura del ganado era envidiable, dejando a Agag, si lo utilizamos luego será muy bueno. No mató al rey Agag. ¿Verdad que sí?
Tampoco mató la oveja y el ganado, que eran los mejores. Luego que aparece en el 10, vamos a ver. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Había dicho Saúl que obedecía la palabra de Dios, pero aunque había dicho que destruya a Amalek, aquel pensamiento suyo ahora se inmiscuía, dejó lo mejor. Dios había dicho para que destruya todo. El rey Agag también debía destruir, pero lo dejó vivo porque quería luego utilizarlo. Yo he ahora atrapado al rey Agag, entonces para enaltecerse por ello. Agag es cautivo mío, miren esto. Había guardado el ganado, oveja, pero de lo mejor. Esto no es voluntad de Dios. Es el pensamiento de Saúl, por lo cual la Biblia dice, en la palabra Jehová dice: mi pensamiento es distinto a tus pensamientos, mi camino es distinto a tu camino. Es así. En esta mañana, todos ustedes que están aquí, sea que fuera, nadie tendrá el mismo corazón que Dios. Nadie tendrá el mismo pensamiento que Dios. Nuestro pensamiento es distinto a Dios, por lo cual la palabra de Dios, cuando lo oyen, no es que oyen la palabra de Dios, sino que oyendo la palabra de Dios, el corazón de Dios que está dentro de aquella palabra lo verán, y aquella palabra, el corazón de Dios, cuando se una, por más que ustedes pueden decir, solamente veo la palabra, no veo absolutamente nada. Es por eso que ustedes oyen el sermón del pastor, llegan a entender, por lo cual ustedes la palabra del siervo lo oyen, por lo cual el Señor Jehová, su secreto, el misterio, no lo manifiesta antes de mostrarlo a su siervo. Primeramente muestra a su siervo y luego trabaja. Pastor, yo realmente he aprendido todo lo mejor en este mundo, pero la voluntad de Dios no lo conozco en este punto. ¿Qué corazón debería yo tenerlo, Señor? A menudo deben preguntar al pastor, y además ustedes oyendo la palabra, dentro de la palabra, no deben conocer solamente la historia, el relato, sino que deben conocer el propósito por el cual el pastor le habla así. El pastor habla teniendo aquel corazón. El pastor en esta mañana tiene esta voluntad. Habla acerca de los que aceptan la voluntad de Dios en su corazón, y esa palabra cuando se asienta en el corazón de ustedes, aquella palabra, cuando ustedes quieren intentar de cometer pecado, quieran ir hacia la carne, cuando quieran ir hacia la maldad, le da la gracia a ustedes. Dios de nuevo a Saúl le había dado la oportunidad. En ese momento Saúl, su pensamiento, desechando la palabra de Dios, si hubiese seguido una vida tan bendita, iba a llegar a vivir. De nuevo le había dado la oportunidad. Antes de ello también, allí también, más que la palabra de Dios, su pensamiento lo consideró más importante. Había hecho vivir a Agag y no había matado lo bueno de las ovejas y bueyes. Y al final muere Saúl, no solamente él, su hijo, su hija, sus nietos, nueras, esposa, todos son destruidos. Amados hermanos, la palabra de la Biblia es la vida. Ustedes, esa vida que van viviendo, mientras que van viviendo la palabra de Dios estableciéndose en ustedes, y si son guiados por la palabra, siendo dueños de la palabra de ustedes, caminarán con Dios, sea lo que fuera lo que ocurra, le guiará, le ayudará, sea cual fuera la tribulación, le guardará a ustedes. Pero Saúl había desechado a Dios, fue tras su pensamiento, y entonces Dios también desechó a Saúl, y en la guerra la espada que venía a él, la flecha que venía, la lanza que venía, el enemigo que venía delante de él, Dios no
lo había guardado de ello y había muerto de manera miserable. Amados hermanos y hermanas, Jesucristo a quien nosotros creemos es nuestro Señor, es nuestro Dios. Él, delante de ustedes está. Alguien me dice, ¿por qué usted habla de manera tan difícil? ¿Por qué Dios me da tanta dificultad? Si me trata bien, yo creería, pero tan bien en Dios. Dios no es que no puede salvar porque tenga las manos cortas. El pecado está entre vosotros y mí. Obtenga el perdón del pecado. Entonces la palabra de Dios, guárdelo en su corazón. Entonces la palabra de Dios, acepte el corazón de Dios sabiendo qué es lo que quiere decir. Entonces será uno con el Señor. Sea lo que fuera lo que le ocurra a usted, Dios lo guardará. La Biblia, cuando lo lee en una ocasión no lo entiende, en 2 ocasiones lo lee y no lo conoce, por lo cual yo he leído muchísimas veces esta Biblia y he descubierto el corazón de Dios y yo lo expreso, por lo cual esta palabra de Dios deben oírlo. Oyendo esta palabra, con el corazón deben aceptarlo. Si no es así, van tras su pensamiento, parecería bueno, parecería placentero, pero como Saúl, la dificultad lo llegarán a experimentar. Como Saúl, recibirán la maldición. Hermanos de la iglesia de Canaán, esta palabra ahora, reconociendo de que es la palabra de Dios, cuando oyen la palabra, deben echar más el corazón el domingo. Vengan un poco más temprano, no vengan tarde. Otra cosa, bueno, está bien, pero desde el corazón, con el corazón de esperar al Señor, mediante el culto, recibiendo el corazón del Señor, hallaré la gracia. Entonces podré vencer la maldición, podré vencer el dolor, la maldición, el sufrimiento. Tengan aquel corazón de ruego y oigan la palabra. Y de nuevo lean la palabra, esta palabra que han leído. Esto es lo que quiere decir. Y expresen luego la palabra que han oído. Y cuando se llena el corazón de ustedes mediante la palabra, de manera abundante, estando en la palabra de Cristo dando sabiduría, también ocurrirá aquello y una vida bendita, gloriosa llegarán a vivir. El ir al cielo también es importante, pero en esta tierra también. El caminar con Dios, sea cual fuera con que se encuentren, si es Dios quien puede intervenir a ustedes, le podrá guardar a ustedes, y si están fuera de la intervención del Señor, pueden vivir como quieran, pero el Señor no va a poder rescatarle la maldición a ustedes. La palabra del Señor espero que sujete el corazón de ustedes. Durante un momento vamos a orar todos.